Tenebrosos, bienvenidos sean ustedes a este canal. Les saluda su amigo Mark y les vamos a contar algunas historias paranormales sucedidas a personas como tú y como yo. Así que ponte cómodo y apaga la luz. Nosotros somos Historias Tenebrosas. Esta experiencia la tuve cuando estaba en la secundaria. Iba en una escuela de formación católica, en la cual, años antes de ser una escuela, era una casa. Pero también se comentan cosas en esos pasillos, ya que, como todo lugar, tiene su historia. Y entre tantas que han pasado, se cuenta que una niña que fue invitada cuando era casa, perdió un arete en la alberca. Entonces se lanzó para tratar de recuperarlo, pero por alguna razón, se fue metiendo a la parte más honda, donde ya no pudo salir. Esta leyenda avanzó con los años y se fue expandiendo por los estudiantes, cuando la casa pasó a ser escuela. Y fue cuando en un día, entre las 7 a.m., y que fui al patio porque tenía clases de educación física, estaba jugando fútbol con un amigo, y el balón pegó en las rejas de la alberca. Cuando nos acercamos por el balón, se escuchó: «Oye tú», con una voz infantil. Salimos corriendo a buscar al guardia de seguridad. Le contamos y solo nos dijo que no inventáramos cosas, que no había nadie más que nosotros, porque la entrada era a las 7:30 am. Regresamos al patio y volvimos a escuchar cosas, pero ahora fueron pasos en el patio. Dejamos nuestras cosas y nos fuimos de nuevo con el guardia hasta que llegaron más compañeros. Hola, soy de la Ciudad de México y tengo 16 años. No suelo creer mucho en cosas paranormales, ya que siempre he pensado que todo lo que sucede tiene una explicación. Pero hace no mucho tiempo, estábamos solos con mi hermana, ya que mis padres se fueron a comprar cosas. Era alrededor de las 8 de la noche. Esa noche se sentía más fría que de costumbre. Estaba todo muy tranquilo. Comíamos galletitas, jugábamos al FIFA, cuando de pronto mi hermana quiso ir al baño. Fue al baño y yo me quedé en la pieza, mirando el celular. Pasó un buen rato, así que fui a ver si mi hermana ya había terminado, ya que regularmente ella no tardaba. Cuando llego al baño, mi hermana me pregunta si yo había pasado por enfrente del baño. Yo le digo que no, y le pregunto por qué. Ella me dice que, mientras estaba en el baño, veo como una sombra muy parecida a la mía. Pasó frente a la puerta y desapareció. Asustados volvimos a la pieza y seguimos jugando. En mitad del partido de FIFA, mi hermana y yo escuchamos como algo o alguien tocaba las ventanas en la habitación de mis padres. Rápidamente me asomé y solo vi una sombra. Me quedé congelado. Pero tan pronto como volví en sí, volví con mi hermana y decidimos quedarnos en la habitación y no salir hasta que regresaran nuestros papás. Desde ese día ya no solemos quedarnos solos en casa. Esta historia tiene lugar en la casa de mi familia en Monterrey. Nos habíamos mudado recientemente a esa casa, la cual habíamos heredado de la abuela Isabela, que acababa de morir. Y tan pronto llegamos a habitarla, se empezaron a escuchar ruidos inexplicables en las horas nocturnas. Al principio pensamos que podrían ser solo los sonidos típicos de una casa vieja. Sin embargo, a medida que pasaban las noches, los ruidos se volvían más inquietantes. Escuchábamos golpes en las paredes como si algo estuviera tratando de salir. Las puertas y ventanas crujían, como si alguien o algo intentara entrar. Incluso podíamos escuchar susurros débiles y siseos en los rincones oscuros de la casa. Mi familia también notó la presencia constante de lechuzas cerca de nuestro hogar. Cada noche, las lechuzas emitían su característico ulular, creando una atmósfera espeluznante. Una noche, mientras todos dormían, mi hermana pequeña Aleida, de 6 años, despertó sobresaltada por
un extraño ruido que provenía del ropero de la abuela, que aún tenía algunas cosas. Con valentía, se acercó al ropero y lo abrió lentamente. Para su sorpresa, encontró una vieja tabla ouija oculto entre la ropa y le avisó a mis padres de su hallazgo. A medida que mi familia examinaba la ouija, comenzaron a darse cuenta que la abuela era jugadora de la tabla y que posiblemente había liberado a un espíritu que no descansaba, de esos que les llaman chocarreros. El espíritu estaba atado a la ouija y nos dimos cuenta de que era el origen de todos los ruidos inquietantes en la casa. Mis padres decidieron deshacerse de ella de inmediato. La tiraron a la basura, pero ¿cuál fue nuestra sorpresa al ver que al día siguiente los ruidos seguían en el ropero y la ouija volvió a aparecer donde mismo? Intentaron quemarla y tirar los restos a la basura y sucedió lo mismo. La tabla volvía a aparecer en el ropero. Mis papás decidieron enfrentar sus miedos para saber qué era lo que quería la ouija, y tomaron el tablero y el triángulo que apunta las letras y le preguntaron: ¿quieres jugar? A lo cual no hubo una respuesta. Volvían a preguntar y seguían sin recibir nada. Pensaron que era una tontería y pérdida de tiempo, cuando de pronto, y sin saber por qué, mi padre preguntó si preferiría jugar con mi hermanita pequeña, y la ouija, en un movimiento rápido, se deslizó hacia el sí. Malamente le pidieron a mi hermanita que posara los dedos sobre el tablero, y las frases empezaron a formar. Mi madre trató de leer la frase, letra por letra, y se detuvo a media oración cuando se dio cuenta que la tabla les dijo que quería que nos fuéramos de esa casa si no queríamos morir todos. Inmediatamente nos levantamos, agarramos nuestras cosas y nos fuimos de ahí. La casa fue puesta en venta, pero nunca ha sido comprada. Solamente volvió a ser habitada por renteros a fines de los 2010. Ya se sabe que ahí, lamentablemente, le quitaron la vida a una persona. La mejor idea fue salir de ese lugar. Debo aclarar que cuando me pasó esta experiencia, me pasó cuando tenía 7 años de edad. Era un niño muy asustadizo, ya que en mi casa siempre hubo sucesos paranormales desde que mi abuela y mi abuelo habitaron ahí. Vivía con ellos y siempre asustaban en esta casa. Desde que se aparecían sombras, se movían las cosas y toda clase de cosas paranormales. Por un tiempo se dejaron de manifestar cosas y ya no se tocaba el tema. Hasta que nací yo, las cosas empezaron a surgir de nuevo. No lo tomaron a lo que fuera por mí, solo pensaron que fue una coincidencia. Pero cuando iba creciendo, los sonidos, sueños, sombras, solo se manifestaban conmigo, lo cual lo comenté en una cena familiar. Pensaron que trataba de llamar la atención, así que no le tomaron importancia a lo que dije. Como pasaba el tiempo, se ponía peor la cosa. Escuchaba susurros, pasos, que tocaban los muebles, lo cual me causaba mucho miedo, y pasaba las noches sin dormir. Mi abuela se dio cuenta de esto, así que me dijo que podía dormir unas noches con ella. Los sonidos seguían, pero como estaba mi abuela no sentía tanto miedo, a pesar que ella estaba dormida. Ella se dormía a las 8:30 o 9 de la noche, y yo me quedaba viendo la televisión hasta las 11:30 o 12, ya que los sonidos no me dejaban dormir. Nada grave aún. Nunca se me manifestó algo frente a frente o así, hasta que un día me quedé despierto a las 12, ya que pasaba un maratón de una caricatura, y no pasó nada esa noche. No ruidos, ni susurros, ni nada. Hasta que pasó el último capítulo, todo inició normal, hasta que la pantalla se quedó congelada y apareció la frecuencia en la tele. Eso aparece cuando no tiene señal la televisión. Y pasaron los segundos, y cuando me iba a dar la vuelta para ya dormir, me di cuenta
que había entrado en una parálisis del sueño, por lo cual entré en desesperación hasta que sentí una mirada. No sé cómo pasó, ni cómo, pero pude voltear mi cabeza. Lo que vi me dejó helado. Una mujer con ropa blanca, piel pálida y su pelo negro, semitapándole la cara. Se le alcanzaban a ver un poco los ojos. Solo sentía su mirada y solo podía ver sus huecos ojos mirándome. No podía hacer otra cosa, hasta que cerré los ojos y empecé a recitar el Padre Nuestro, hasta que volví a abrir los ojos y ella ya no estaba, y la parálisis del sueño había desaparecido. Lo único que pensé en ese momento fue gritar de terror, y con el grito que solté, desperté a mis abuelos, los cuales al despertar fueron a verme. Esto no me había pasado, así que tomaron por creerme y contactaron una psíquica, bruja o como la conozcan. Me hicieron una limpia. Desde ese día ya no volví a ver a esa mujer, pero siento que me observa. Esta experiencia únicamente la puedo contar muy pocas veces, y si no estoy en mi casa, ya que después de contarla, siento cómo la vibra me cambia por completo, y me siento observada. Hace un año yo me obsesioné con podcasts sobre cosas paranormales como relatos de la noche y cosas así. Así también conocí el caso de la mano peluda, que no voy a explicar, pero era el caso del locutor de ese programa y contaban muchas cosas sobre el tema. Y sobre este señor que supuestamente lo contactó un chico, que hizo un pacto con el diablo, y relataba todo. Él me parece que se había interesado ya que le pareció un caso muy verídico, o algo así, y llegó a buscarlo en persona. Este chico, por este pacto, llegó a tener un supuesto anillo de Salomón, todo muy raro. Y realmente no me acuerdo mucho del caso, porque hasta quise olvidarlo. Sucede que a mí me dejó muy enganchada este caso y empecé a buscar más y más. Le conté a mi mamá. Fue un tema que me interesó mucho, por alguna razón. Un día le conté a mi mamá de forma más larga, mientras le leía un artículo. Y a mi mamá no le gustó y me dijo, ya no leas eso, porque puedes invocar cosas que no conoces. Y básicamente me dijo que parara. La verdad es que yo me reí y seguí leyéndole. Cabe aclarar que en ese momento estábamos nosotras solas en casa y ya habíamos oído un ruido raro proveniente de afuera, como del patio. Toda la casa estaba a obscuras. Seguí leyéndole hasta que escuché cómo mi asistente de Google, que es un parlante chiquitito, que se activa si le digo OK Google. Claro que muchas veces me falló y a veces se activaba solo. Y me dice cosas como, lo siento, no entendí, pero sé que eso puede pasar. Pero esta vez fue distinta, que no solo que se activó, sino que empezó a dar indicaciones para llegar a una carnicería más cerca. El parlante se escuchaba fuerte y como todo estaba en silencio, pues se escuchó más. Nos miramos con mi mamá con miedo y ella me volvió a decir, pero más enojada, deja de leer esas cosas. Ahora no te voy a dejar dormir acá ni de chiste, como castigo. Yo no quería ni pisar mi habitación. Cuando me tocó ir, prendí un saumerio. Recé a Dios y a mi abuelo pidiendo protección, porque tenía tanto miedo. La vibra había cambiado por completo. No tenía idea de cómo iba a hacer para dormir. Y sí, la noche la pasé mal, porque estaba muy alerta. Temí que me tiren de las patas o algo así. Y desde ese momento no volví a investigar más sobre la mano peluda o lo que pasó a ese locutor, porque sigue siendo un tema que me causa mucha incomodidad. No sé cómo explicarlo. Yo también lo tomé como una señal de alto. Lo que estaba haciendo puede que sí terminar invocando algo, porque el caso yo lo sentí muy real y de verdad creo que ese locutor murió porque lo entregó este chico para seguir con su pacto.